Hola, bienvenidos a un nuevo video. Como muchos de ustedes saben, yo me encuentro viviendo en la isla Príncipe Eduardo y para esta provincia de Canadá lo más importante y su principal fuente económica es el turismo. Este año y el año pasado han sido años muy diferentes y esto seguramente tendrá un impacto en la isla, tanto económicamente como en todos los aspectos. Teniendo en cuenta la situación en este momento, he recibido muchísimos mensajes preguntándome si este es el momento indicado para venir a mudarse a la isla Príncipe Eduardo o si deberían esperar un poco más, si tal vez deberían cambiar sus planes o por lo menos demorarlos por un tiempo. Es por esto que quiero hacer este video contándoles a ustedes cómo se ve el verano y cómo se ven estos próximos meses para que ustedes tomen la mejor decisión. También es importante decirles que lo que voy a decir es un poco incierto porque así como lo ha dicho el gobierno de Canadá, todo puede cambiar de un día para otro. Quiero contarles que en marzo del 2021, en este momento, es cuando más casos hemos tenido desde que empezó la pandemia. Tenemos actualmente 28 casos activos, esto es lo máximo que hemos tenido y por esto es que el gobierno ha tomado medidas muy drásticas para que obviamente esto no se esparza. Una opción fantástica y que muchos aprovechamos al principio de la pandemia fue la burbuja atlántica. Esto permitía a los residentes de cualquiera de las 4 provincias atlánticas que viajaran entre estas provincias sin necesidad de una cuarentena o de los exámenes. Quiero contarles que a final del último verano la burbuja dejó de existir porque obviamente el turismo estaba también ayudando a la difusión y el esparcimiento de los casos y de los contagios. Así que si yo quisiera en este momento viajar a cualquier provincia, incluyendo las provincias del Atlántico, tendría que ponerme en cuarentena, es decir, no salir por 15 días. Como algunos de ustedes saben, yo ya llevo casi 4 años viviendo aquí en la isla y los 2 primeros años me di cuenta que el turismo era lo más importante para esa provincia. Me di cuenta que en el verano esto se transformaba en otra ciudad con muchísimas más oportunidades y muchos turistas. Esta provincia no solo era un destino perfecto para todas aquellas personas que venían en avión, sino también para los cruceros. Y los cruceros se volvieron una parte muy importante de aquí la isla. Sin embargo, el verano pasado, la isla decidió cancelar todos los cruceros, es decir, que solamente los turistas podían venir por avión o en carro. Y aunque ya ha pasado un año de todo esto, el gobierno ha decidido que solamente hasta el 2022 volverá a permitir los cruceros. Esto es muy desalentador para todos los residentes, pero sobre todo para todas aquellas personas que tienen negocios aquí en la isla. Aunque aún se estaban recibiendo turistas y había mucho apoyo local, muchos de estos locales y negocios tuvieron que cerrar indefinidamente o definidamente porque literalmente no les alcanzaba el dinero, porque estaban recibiendo menos turistas y además solo podían operar a la mitad de capacidad. Así que probablemente este 2021 puede que más negocios cierren, así como se están viendo las cosas en este momento. Recuerdo que hace un par de meses les subí un video donde les contaba que todo el mundo decía que el mejor verano y el mejor turismo que se iba a ver en esta isla iba a llegar en el 2020. Sin embargo, en este momento no se ve así. Quiero contarles que la isla en el 2018 recibió 98,000 pasajeros de solo cruceros. Y quiero contarles que de todas estas personas, el 93% se bajaron, consumieron productos locales de la isla, sea en un restaurante, sea haciendo compras. Esto quiere decir que fue un ingreso muy grande para la provincia. Para muchos el 2018 fue uno de los mejores años, sin embargo lo que nos esperaban es que el 2019 iba a ser aún mejor y obviamente esto les daba muchas esperanzas para el 2020. En el 2019 se recibieron 128,000 pasajeros, esto significa que fue más del 30% de lo que recibieron el año anterior. De nuevo, la mayoría de esos pasajeros se bajaron del crucero aquí en este puerto, en esta parada, consumieron, compraron, lo que significó de nuevo un ingreso aún mayor para este año. Y la isla, solo esta provincia y solo en el verano obtuvieron, por solamente los cruceros y el turismo, obtuvieron 21 millones de dólares. Esto quiere decir que en el 2020 se esperaban más de 20 millones de dólares en ingresos de solo turismo. Además, en el 2019, 87 barcos lograron embarcar. Solamente 11 no pudieron entrar a la isla por las condiciones climáticas o no pudieron llegar a la isla porque estaba el puerto demasiado lleno de otros barcos. Es muy infortunado que ahorita para la isla ni en el 2020 ni en el 2021 se podrá ver ese dinero que obviamente todos los negocios y la provincia estaban esperando gracias al turismo. Es importante saber que no solamente las personas que viajan, las que quieren venir, los dueños de cruceros son los que se afectan en todo esto. También las personas que están en el área de pesca, que proveen a todos los restaurantes y que obviamente los restaurantes necesitan una demanda para poder
pedirles a los pescadores, todo es como una cadena y todas aquellas personas se estaban viendo afectadas. En otros videos les conté que habían muchos restaurantes que abrían solamente la temporada. Sin embargo, hay muchos de ellos que no pudieron abrir toda la temporada, sino que solamente pudieron abrir un mes, bien sea por las capacidades, por las regulaciones o simplemente porque no tenían el dinero para abrir. Para evitar el impacto y obviamente evitar que incluso más negocios sigan cerrando y más personas se vean afectadas, el gobierno ha decidido hacer unos nuevos planes y publicarlos hace un poco de tiempo para informar a todos los residentes y saber a qué atenerlos. Los planes del gobierno incluyeron hablar sobre el estado en el que estamos. Nos encontramos en la fase 2, donde todas aquellas personas que tienen más de 75 años o trabajan en el área de la salud están siendo vacunadas. Quiero contarles que, como les he dicho en otros videos, la isla tiene más de 150.000 habitantes y ya más de 10.000 han sido vacunados. Respecto a la vacunación, el gobierno afirmó que quiere recibir muchísimas más vacunas, las cuales están programadas para ser recibidas pronto, pero está demorando la segunda dosis de la vacuna. Es decir, que se van a encargar de que todas las personas de la isla tengan al menos la primera dosis, para que así puedan inmunizar y ya con la segunda puedan reforzar. Así que, como pronóstico, el gobierno está admitiendo que para más o menos junio, al menos todas las personas, todos los residentes de la isla tienen que estar vacunados con la primera dosis. Esto obviamente, como les dije al principio del video, puede cambiar, puede que hayan ciertos retrasos. Sin embargo, yo les estaré contando cuando probablemente reciban mi primera dosis. Esta decisión la tomaron para que en un futuro cercano se pueda volver a abrir la burbuja, volver a reactivar el turismo y que las implicaciones no sean tan drásticas. Yo diría que seguramente en un futuro muy próximo sería obligatorio tener la vacuna si quieres entrar a Canadá y a esta provincia. Respondiendo a la pregunta de si ustedes deberían venir en este momento o este momento es el adecuado, les quiero contar que obviamente los trámites de turismo se están demorando un poco más de lo normal. Sin embargo, los estudiantiles sí se están logrando, aunque obviamente con ciertos retrasos y con unos costos adicionales. A los costos adicionales a los que me refiero es, por ejemplo, un hotel para vivir la cuarentena por ese tiempo que ustedes llegan a la isla, lo cual corre usualmente por cuenta de ustedes. Les quiero contar que en la universidad nos han informado que lo más probable es que el próximo semestre sea presencial, lo que quiere decir que si ustedes están tomando clases online desde sus países, probablemente tengan que venir para el siguiente semestre. Ahora, hablando de trabajo, ustedes también para venir con una visa de trabajo tienen que cumplir la cuarentena y, como les digo, estos costos suelen correr por cuenta de ustedes. Sin embargo, el consejo que yo les doy es que si ustedes vienen por visa de trabajo, consigan un trabajo en el que pueden trabajar todo el año y no solo la temporada, porque obviamente el turismo está afectando todo esto. A lo que me refiero con trabajos de todo el año es que obviamente sean trabajos que estén abiertos todo el año, empresas o almacenes que estén abiertos todo el año y no solamente que abran de temporada, como lo puede ser un Walmart, un Superstore, trabajos de limpieza, call centers, etc. Un pro que tenemos aquí es que los trabajos que les acabo de mencionar son muchas veces los trabajos que solemos adquirir cuando venimos o cuando somos nuevos inmigrantes, ya que no contamos con la experiencia canadiense o de pronto con los estudios necesarios. Espero que este video les haya gustado mucho, que les sirva para tomar la mejor decisión. No se olviden que yo soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!